Hola a todos, muchas gracias. Soy Carla Berman, soy vicepresidenta de ventas en Yalo, una startup de comercio conversacional. Estoy muy contenta de estar aquí en IAB Conecta. He sido parte de IAB Conecta casi desde sus inicios cuando lo hacíamos en la Hacienda de las Morales y bueno, y ahora pues nos tocó hacerlo aquí virtualmente. Y hoy les voy a hablar un poquito del futuro. Entonces, si quieren podemos comenzar con la presentación. La siguiente, por favor. Antes de empezar, les tengo una buena noticia y una mala. Siguiente. Tenemos dos noticias, la buena y la mala. Entonces, primero voy a empezar con la buena. Y la buena es la siguiente. 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 La buena noticia es que vivimos en el futuro. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta de eso, pero vivimos en el futuro. Y si no, chequen esto. Vamos a ver por qué vivimos en el futuro. Siguiente. Los Jetsons, que no sé si alguno de ustedes es fan como yo, los supersónicos en español, predijeron el futuro en 1967. Fíjense algunas de las slides que les voy a compartir. Aquí está Ultra, que no sé si se acuerdan y si eran tan fans como yo de ella, haciendo ejercicio con una pantalla enfrente, tal como quizás hoy en día todos estamos desde nuestra casa, ya sea en aplicaciones pagadas o en YouTube, viendo rutinas de nuestros maestros favoritos. Vamos a ver de qué otra manera la predijeron el futuro los Jetsons. Vamos a la siguiente. Los Jetsons tenían a Robotina, hoy tenemos a Rumba. Y seguramente en esta cuarentena más de uno de ustedes ha comprado una Rumba porque las ventas de Rumba han crecido sustancialmente durante esta cuarentena. Vamos a la siguiente. Aquí George Jetson veía las noticias en un dispositivo que cambiaba en las noticias. No tenía que tener un periódico de papel. Ahora vamos a tener que explicarles a los niños lo que era un periódico de papel, pero todos nosotros tenemos una tableta y si no tenemos una tableta o un Kindle, tenemos un dispositivo así donde vemos todas nuestras noticias. Y si no, asómense un puesto de periódico para ver cuántos periódicos tenían antes, un stack así de grande y ahora pues tienen poquititos porque la mayoría de la gente que lee las noticias las está leyendo en un dispositivo handheld. Y vamos a ver la siguiente. Esta es la que más me gusta. De veras que Hanna y Barbera eran unos genios. O sea, vean esto. Predijeron el smartwatch mejor que nadie. Entonces, de hecho, el de ellos está un poquito más bonito que el Apple Watch. Ahora sí, vamos a ver cuál es la mala noticia. Pues la mala noticia, ¿qué creen? Es que todos ustedes, los que me están viendo, ya vamos tarde. ¿Por qué? Porque el consumidor ya está esperando que nosotros tengamos como empresas la tecnología más increíble como la tenían los Jetsons, ¿no? Y nosotros seguimos muchas veces actuando como si estuviéramos en 1990, ¿o no? Piensen ustedes en algunos de los procesos que hacen. Si alguno de ustedes tiene chequera, pues eso es como de 1910, creo que se inventó la chequera, ¿no? Si algunos de ustedes tienen que irse a formar, a pagar el agua o la luz, o ir a un banco a pagar el agua o la luz, pues lo llevamos haciendo 20, 25 años así, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque el futuro ya llegó, las grandes compañías le hemos fallado a los consumidores porque no hemos llegado al futuro. Pero bueno, volvamos al presente. Vamos a la que sigue. ¿Cómo estamos en el presente? Pues les quiero platicar un poquito sobre algo que seguramente muchos de ustedes incluso están haciendo ahorita, así es que si están whatsappeando, por favor vuelvan a poner atención. Pero lo más seguro es que si están whatsappeando no están solos. ¿Por qué? Porque el 84% del tiempo que pasamos en nuestro teléfono, que es el dispositivo más cercano que tenemos a nuestro cuerpo, es más, no el dispositivo, el objeto más cercano que tenemos a nuestro cuerpo las 24 horas del día, y el 84% del tiempo lo pasamos nada más y nada menos que en una aplicación de mensajería instantánea. Aquí en este mapa vemos cuáles son las reinas por cada región. Entonces, en todo lo que ustedes ven en verde es WhatsApp, en todos los países que ven en azul es Facebook Messenger, en todo lo que ven en rojo es China, y luego hay una que otra por ahí distinta. Pero independientemente de cuál sea la aplicación de mensajería instantánea, que hoy en día es WhatsApp en nuestra región, pero igual y mañana revive ICQ y es ICQ, lo que es cierto es que las personas cada vez pasamos más de nuestro tiempo, más porcentaje de nuestro tiempo interactuando con estas aplicaciones porque nos han resuelto la vida. Vamos a la siguiente.
Sin embargo, los que nos hemos quedado atrás somos las grandes empresas, porque piensen en ustedes. Ustedes seguramente resuelven gran parte de su vida ya a través de aplicaciones de chat. Estoy segura que hablan con sus esposos para quedar a qué horas hay que pasar por los niños por WhatsApp, que hablan con sus amigos y amigas para quedar dónde va a ser la siguiente reunión, por lo menos ahora por Zoom, que hablan con su dentista a lo mejor para hacer una cita porque les duele la muela, que incluso hablan con alguna dueña de algún pequeño negocio para pedirle un pastel o para hacer una cita para hacer un manicure o para muchas cosas que son business to consumer. Y sin embargo, piensen si las grandes empresas les están quedando bien en este sentido. Muy pocas empresas te permiten hacer algo con ellas en WhatsApp. ¿A poco no sería mágico simplemente escribirle a tu compañía de internet y decirle, se me cayó el internet, ¿qué hago? Así como le escribes a tu dentista a decirle, se me cayó la muela, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué tan grande es el volumen? Números enormes, que siempre digo que los números enormes lo único que nos dicen es que vamos por el camino correcto. 2.3 billones de personas en aplicaciones de chat alrededor del mundo. 84% del tiempo, como habíamos dicho, del tiempo que pasamos en nuestros celulares ya lo pasamos en estas aplicaciones. Y este número es increíble. Más de 11 billones de personas interactuando con negocios e intercambiando mensajes con negocios a través de WhatsApp. Y es una de las pocas tecnologías donde las pymes nos están ganando a las empresas grandes. Porque una pyme solo necesita tener un celular y ya está. Desde aquí gestiono mis citas si soy un cerrajero, desde aquí gestiono mis citas si soy una psicóloga, desde aquí gestiono mis pedidos si soy una banquetera que hace banquetes a domicilio. Y sin embargo, no ha sido tan fácil ni tan exitoso para las grandes empresas. Vamos a la siguiente. Y entonces, la buena noticia es que, como dicen los ingleses, keep calm, vamos a hacer catch up. Vamos a lo que sigue. ¿Por qué esto va a ser tan importante, sobre todo en nuestra región? Y por qué en esto no nos parecemos a los americanos, que muchas veces pensamos que siempre estamos 1 o 2 años atrás de los americanos. Primero, porque somos una región mobile first. Yo diría, sería hasta más atrevida y diría no solo mobile first, sino mobile only. 7 de cada 10 personas de la base de la pirámide no tienen un email y sin embargo, 7 de cada 10 de las personas de la base de la pirámide sí tienen un smartphone. A lo mejor es de muy baja gama, aquí lo veo del lado derecho. 70% de los smartphones en nuestra región son de media o baja gama. Y la tercera razón es porque las apps nos han quedado mal. Hay una estadística muy famosa que dice que el 90% de las apps que bajamos las usamos una sola vez en la historia. Me encantaría ver sus caras y ahorita les preguntaría, ¿quién de ustedes tiene una app que solo ha usado una vez? ¿O quién de ustedes ha tenido que limpiar su teléfono de apps porque se te satura? Ahora piensen en una persona, en un mexicano promedio que tiene un teléfono celular de media o baja gama, que a lo mejor es un teléfono celular de una generación anterior, que fue un teléfono que le dio su hijo o su esposa, o sea, es de segundo uso, y que ni siquiera ya tiene actualizaciones del sistema operativo. Ese teléfono no aguanta bajar tantas apps como la gente quisiera. Pero no solo eso, las empresas llevamos muchos años escuchando de ellas que quieren ser centradas en el consumidor, ¿no? Esta frase de customer centric se ha vuelto como súper famosa. Y sin embargo, piensen ustedes en su banco. Su banco los hace ir a su sucursal física, nos hace bajar su propia aplicación, nos hace aprender su UX y su UI y nos hace tener un password exclusivo para su aplicación. No quiero hablar de por qué, por seguridad, muchas de estas cosas hacen sentido, pero realmente no es muy customer centric que digamos que cada empresa quiera que yo baje su app para poder interactuar con ellos. Entonces, estas 3 razones, que somos una región mobile first o hasta mobile only, que las apps nos han quedado mal y que se usan muy poco, y que la mayoría de los celulares en nuestra región son de media o baja gama, son 3 de las razones poderosas por las que el comercio conversacional y los negocios conversacionales van a ser aún más importante en Latinoamérica y en regiones como la India, que lo han sido en Estados Unidos y en mercados avanzados hasta ahora. Vamos a la que sigue. Y eso lo que va a hacer es que la nueva normalidad, como ahora la frase de moda, es el comercio conversacional, que no es otra cosa más que hacer todos esos procesos que queríamos hacer como personas en las sucursales, en las apps y en las páginas de internet y en los call centers de las empresas que forman parte de nuestra vida, pero ahora a través de chat. Y del otro lado, para las empresas lo que significa es proveer una experiencia rica
en aplicaciones de mensajerías donde la gente no solo se puede informar, sino que pueda transaccionar. Piensen, hace 20 años, no puedo creer que son 20 años, pero hace 20 años, en el 2000, cuando la gente empezaba a tener páginas de internet. Y todo mundo tenía que tener una página de internet. Pero no era lo mismo tener una página de internet que simplemente te dijera quiénes somos, mapa del sitio y a qué nos dedicamos, que tener un e-commerce. Entonces, piensen que ese es el camino que vamos a pasar en el comercio conversacional. Va a ser imperativo tener una presencia en los canales conversacionales, así como hoy no te podrías imaginar ni siquiera una pequeña empresa que no tenga una página de internet, aunque sea para enseñar quién es al mundo, pero va a ser aún más importante en esa presencia en canales conversacionales. ¿Qué le vas a permitir tú como empresa hacer al consumidor para que mejore su vida y tenga una experiencia más dichosa interactuando contigo? Vamos a la siguiente. Entonces, aquí digo, siempre hay que, me gusta poner los datos que lo respaldan. Esto es cómo ha ido creciendo el comercio conversacional. Nosotros en Yalo, a raíz de la pandemia, hemos tenido un crecimiento de más de 650% en los niveles de interacción que tenemos. Pero lo más importante, como siempre decíamos, era como este meme que seguramente todos ustedes han compartido. ¿Quién es el más importante dueño de la transformación digital de tu compañía? Es pues la pandemia, ¿no? Pero la pandemia simplemente es un acelerador, un catalizador. Todas estas bases ya estaban sentadas, todo estaba listo para que la gente pudiera interactuar a través de comercio conversacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un chatbot y una plataforma de comercio conversacional? Porque entonces lo que no quiero que se queden con la idea es de, bueno, entonces todos vamos a contratar un chatbot hoy o mañana. Que, by the way, sí lo deberían de hacer. Todo el mundo debería de tener por lo menos un chatbot. O sea, el chatbot es el equivalente a tener en Google My Business el número de teléfono de tu negocio. No puedes ya vivir sin eso. Si no tienes eso, eres como si vivieras debajo de una piedra. Pero eso no es lo que el consumidor está exigiendo. Lo que está exigiendo es una plataforma de comercio conversacional. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que puedes hacer. Más que contarles lo que puedes hacer, les voy a contar lo que algunas empresas ya están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso de uso que es quizás mi favorito, donde los tenderos de diferentes, los tenderos, los dueños de changarros, están pudiendo poner sus pedidos de las diferentes cosas que surten en su changarro, de, ya sabes, refrescos, galletas, snacks salados, etcétera, a través de una plataforma conversacional. Se meten a WhatsApp, en vez de escribirle a su tía, le escriben a la Coca o a la Pepsi, ¿no? Piden su pedido y han tenido resultados increíbles. Tenemos más de 22% de aumento en el ticket promedio, más de 60% de adopción y más de 80% de rate de cierre. Vamos a ver qué hacemos, por ejemplo, con empresas de otro sector. La que sigue. Restaurantes. Si no han pedido una pizza por WhatsApp, les sugiero que lo van a poder hacer muy pronto. Hoy tenemos un piloto activo con Burger King, donde lo que vemos es que tienen una tasa de conversión muy alta, tienen una rapidez muy alta en pedir tu pedido en vez de hablar por teléfono al call center y tienen un incremento grande en cuanto al número de órdenes. Cuando le hacemos la vida fácil a la gente quiere interactuar más con nuestras compañías. Y vamos a ver qué podemos hacer en bancos. En bancos, algunos de nuestros clientes son Banco Azteca y ICICI, que es el banco más grande de la India. Y lo que podemos ver aquí es que la gente puede aperturar su cuenta o por lo menos empezar con el proceso y hacer todo lo engorroso de llenar formas y cosas así en una plataforma conversacional que además tiene la ventaja que es asíncrona. Piensen cuando hablan con sus amigos, ¿no? Entonces hablas con tus amigos, pero de repente ya tienes que entrar a una llamada, los dejas y a la media hora levantas la conversación donde la terminaste. Ese es lo bonito de una plataforma conversacional asíncrona. Ahora, comparen eso con cuando estás llenando un formato en internet y de repente te tienes que ir porque ya te tienes que ir, regresas después de haberle dedicado más de media hora al formato y te dice, tu sesión se cerró y te quieres morir y quieres matar a alguien. Esa ya no es la manera en la que interactuamos los seres humanos, interactuamos de manera asíncrona. Y nadie, cuando sigues hablando con tu amiga en WhatsApp, no te preguntaría, volvamos a empezar, vuélveme a contar desde el principio por qué te peleaste con tu esposo. Y sin embargo, las plataformas empresariales sí te vuelven a decir, ¿no? Estás aplicando para la visa y tienes que volver a empezar porque no terminaste todo el proceso. Y por último, otro caso que nos gusta muchísimo, el que sigue, es retail.
hemos hablado durante muchos años del efecto ROPO, que es Research Online, Purchase Offline, o hace la investigación online, pero compra fuera de línea. Lo que hemos visto es que ese compra fuera de línea y ve el producto en piso de tienda, se puede sustituir por un asesor inteligente. Entonces, lo que hemos hecho es que si tú puedes... estás viendo que quieres comprar una pantalla plana de 55 pulgadas, pero tienes muchas dudas. Quieres saber si se conecta a internet, si tiene Netflix, si tiene YouTube, si se puede conectar a Hulu, si tiene Bluetooth, etcétera. Si puedes conectarte con un asesor que te pueda resolver todas estas dudas en internet, en WhatsApp, lo que vemos es que las tasas de cierre son 4x lo de la tasa de cierre de la página de internet solita. Entonces, es una asistencia a la venta que nos da resultados increíbles. Vamos a la que sigue. Entonces, aquí no se trata de la tecnología. Realmente todos ustedes usan plataformas conversacionales, saben lo fácil que es. No se trata de la tecnología, se trata de cómo la gente queremos ya que nos atiendan de diferente manera. No sé cuántos de ustedes disfrutan muchísimo hablar a los call centers. Yo soy de las que no. ¿No? Pero el otro día me dio mucha risa porque mi hija, que tiene 13 años y que ya tiene un teléfono celular, se estaba yendo de mi casa a casa de una amiga y me grita, mamá, no me hables, me escribes. Entonces yo pienso que si hoy en día ni siquiera nuestros hijos quieren hablar por teléfono con nosotros, ¿qué esperanzas tienen las compañías que quieren que les dediquemos media hora de nuestro tiempo hablando con el call center cuando fácilmente podríamos estarlo haciendo por las plataformas conversacionales? Y eso es realmente lo que es una plataforma de comercio conversacional. Una plataforma que te permite hacer todas estas cosas que antes tenías que hacer en un call center, en una sucursal, en una página de internet o en una app. Todo en las apps donde ya pasamos la mayor parte del tiempo. Y es lo que estamos tratando de hacer nosotros en Yalo. Y bueno, aquí termina mi ponencia. Lo que quiero decirles es, ya estamos en el futuro. Ahora nos toca a nosotros como empresas hacer el catch-up y ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Tenemos un par de preguntas del público. La primera es, Perfecto. la tecnología ha avanzado mucho en estos años y es correcto la evolución con respecto a la caricatura, los Jetsons o los supersónicos. Mi pregunta es, ¿qué tan alejados estamos del sentimiento humano? Bueno, a ver, yo no soy una experta en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero lo que sí sé es que cada vez más la inteligencia artificial está entendiendo patrones para interpretar sentimientos, ¿no? Entonces ya sabe cuando hablas de cierta tonalidad o si digitas a cierta velocidad, etcétera, sabe entender eso cómo se correlaciona con tus sentimientos. Pero más que hablar de si la tecnología o no, te quiero dar una anécdota interesante. ¿Cómo los humanos estamos reaccionando ante la inteligencia artificial? Es muy chistoso porque nosotros en Yalo lo que vemos es que hay muchísima gente, pero cuando te hablo de muchísima, te estoy hablando de 600,000 interacciones al mes, que cuando el canal conversacional les permite hacer un proceso exitoso, hacer un check-in a través de WhatsApp, comprar, pagar un abono, solicitar su saldo, etcétera, la gente está tan contenta que a pesar de que sabe que es un chatbot quien les está contestando, les dan las gracias. Tenemos más de 600,000 personas que cada mes le dan las gracias a alguno de los canales conversacionales que tenemos en WhatsApp con diferentes empresas. Entonces, no sé si las máquinas nos van a entender suficientemente rápido los sentimientos, pero lo que sí sé es que cuando la inteligencia artificial está bien hecha y los procesos están bien hechos, nuestros sentimientos son tan positivos hacia las máquinas que tenemos ganas de darles las gracias, aunque sabemos que es una máquina. Gracias, Carla. La segunda pregunta es, ¿consideras que el sentido de inmediatez ha causado una deshumanización? No, para nada. Yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que la gente hoy en día, hay muchos que hablan de la generación de cristal y que entonces todo lo queremos ya y rápido, y bueno, ya lo queremos, ya me hice más joven. Pero yo creo que no, yo creo que lo que ha causado el sentido de inmediatez es un sentido de urgencia grande, donde eso lo que nos ha hecho es liberarnos tiempo para hacer cosas de mucho más valor y más interesantes. O sea, yo veo grandes ejemplos donde la gente al tener más tiempo, porque no tiene que pasar horas y horas en un banco, no tiene que pasar horas y horas mecanografiando un trabajo como antes, se pone a hacer cosas increíbles, ¿no? Hemos visto proyectos donde los chavos están con todo ese tiempo extra que han encontrado en sus manos, creando canales de contenido en YouTube, creando
chatbots para organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entonces, bueno, yo soy un eterno optimista. Me imagino que, claro, hay gente que sí, pero creo que el balance ha sido sobre todo positivo. Muchas gracias, Carla. Te dejo un minuto más para conclusiones. Bueno, conclusiones. Entonces, si ustedes pertenecen a una empresa grande y no tienen ya un canal conversacional, tarea número 1 es correr y decirle a quien tenga que decirle que hoy no tener un canal conversacional es como hace 5 años no tener tu teléfono en Google My Business. Conclusión número 2, no es suficiente solo tener una presencia. Tienes que pensar qué acciones de valor puedes resolverle a la gente a través de tu canal conversacional. Y acción número 3 es que creo que a veces las empresas sobrevaloramos el papel que jugamos en la vida de nuestros usuarios o clientes. La verdad es que nos tenemos que ver como un habilitador para que la gente tenga una vida más fácil y una mejor vida. Pero no debemos sobreestimar que todos van a querer bajar nuestra app, que todos van a querer aprender a usar nuestra página de internet y más bien tenemos que nosotros, si de verdad queremos ser customer centric, ir a donde ellos están hoy en día y hoy en día esos son los canales conversacionales. Muchísimas gracias.